Durante la Edad Media, las familias adineradas a menudo optaban por enviar a sus hijas menos deseadas a conventos como medio para proteger sus fortunas familiares de ser diluidas a través de dotes. A cambio de aceptar a estas chicas, las familias hacían donaciones sustanciales a los conventos, lo que llevaba a que jóvenes fueran colocadas en casas religiosas en contra de su voluntad. El estricto mandato de celibato de la Iglesia Católica era considerado por muchos como antinatural, y un número significativo de mujeres jóvenes eran reacias a residir en monasterios, y mucho menos a comprometerse con una vida de abstinencia. Muchos conventos estaban situados cerca de pueblos y aldeas, lo que brindaba a las monjas amplias oportunidades para ser testigos del mundo exterior, incluidas las interacciones románticas. Era natural que se preguntaran por qué deberían ser privadas de tales experiencias. Tomar votos monásticos durante la Edad Media requería renunciar a las relaciones sexuales, sin embargo, las experiencias vividas a menudo divergían significativamente de la idealización de la castidad. Los cronicones históricos de la época medieval revelan numerosos casos de monjas que, impulsadas por deseos humanos, participaron en comportamientos que desafiaban las normas de su tiempo. Los lazos emocionales ocultos y las complejas amistades entre las monjas reflejan las intricadas dinámicas de la vida monástica. Al igual que otras mujeres, se esperaba que las monjas se adhirieran a regulaciones estrictas, siendo su voto de castidad diseñado para mantener su enfoque en las obligaciones espirituales, alejándolas de las tentaciones mundanas. Las mujeres casadas también estaban ligadas por votos de fidelidad, aunque los resultados variaban ampliamente. Sin embargo, para las monjas, evitar los enredos románticos resultaba ser un desafío abrumador, especialmente porque generalmente se unían a órdenes religiosas a una edad temprana, comprometiendo sus vidas a Dios. Hacer un compromiso de por vida con un propósito más alto a la tierna edad de 12 años puede haber parecido trivial, pero para cuando alcanzaban la veintena, la gravedad de tal voto podía pesarles considerablemente. Imagina despertarte en un convento un día con un deseo inesperado de compañía. ¿Qué opciones tendría alguien que busque cercanía emocional? Algunas monjas optaron por explorar amistades profundas dentro del convento, resultando en correspondencia sincera y apasionada entre ellas. Un caso notable es el de la hermana Benedetta Carini, una monja italiana conocida por sus visiones místicas y experiencias estigmatizadas que se asemejan a las de Cristo. Ella afirmaba tener visiones íntimas de Jesús e incluso alegó que él le propuso matrimonio. Las autoridades de la Iglesia mostraron un gran interés en sus afirmaciones. Durante una investigación, una monja llamada Bala del monasterio de Benedetta hizo una confesión sorprendente. Admitió haber desarrollado un fuerte lazo emocional con la hermana Benedetta, quien era la abadesa en ese momento y, por lo tanto, su superiora. Su amistad duró al menos 2 años, durante los cuales mantuvieron actos de afecto y compañerismo que desafiaban las expectativas de sus roles. La hermana Benedetta negó con vehemencia cualquier recuerdo de tal relación, insistiendo en que fue influenciada por presiones externas que complicaron sus compromisos. Los investigadores de la Iglesia quedaron atónitos, ya que nunca antes habían encontrado tales conexiones emocionales entre mujeres, especialmente entre monjas. Finalmente, concluyeron que las experiencias de Benedetta se debían a una lucha interna complicada y la confinaron en un encarcelamiento solitario durante los 35 años restantes de su vida. Si los afectos de una persona se dirigían hacia los hombres y no se podía encontrar interés romántico entre sus compañeras, algunas monjas recurrían a métodos poco convencionales. Ciertas monjas trataban a sus conventos más como residencias ordinarias, escapándose para tener encuentros breves con el mundo exterior y regresando después. Esta práctica era lo suficientemente común como para atraer críticas de predicadores reformistas, quienes compartían anécdotas sobre monjas en la Praga del siglo XIV que participaban en interacciones con hombres. Las monjas a menudo se esforzaban considerablemente para buscar compañía. Una historia de los registros eclesiásticos del siglo XIV evoca un cuento caprichoso e involucra a la hermana Joan de Letts, una monja benedictina en un monasterio inglés.
Deseando escapar de la vida predecible del monasterio por experiencias más emocionantes, Joan ideó un ingenioso ardid, fingió su propia muerte usando un muñeco que se parecía a ella, y luego dejó el monasterio para estar con su interés amoroso. Desafortunadamente, su esquema fue descubierto, y el obispo, junto con los aldeanos que la habían acogido, enfrentaron presión para devolverla al monasterio. Lo que finalmente sucedió con la hermana Joan permanece desconocido, ya que las crónicas no proporcionan más detalles sobre su destino. Las crónicas de la Iglesia generalmente documentaban transgresiones individuales entre sus miembros. Sin embargo, el caso de las monjas en el priorato de Littlemore en Inglaterra ilustró un problema más amplio, un monasterio entero enfrentando desafíos con sus votos. A comienzos del siglo XVI, el priorato de Littlemore albergaba a 6 monjas, cada una de las cuales luchaba con sus compromisos. Se hizo de conocimiento público que las monjas dormían en camas compartidas en lugar de en cuartos separados. El priorato de Littlemore, fundado en el siglo XII, había disfrutado de favor real en los primeros días de Enrique III, pero gradualmente cayó en desgracia y pobreza. El 17 de junio de 1517, el Dr. Edmond Orde, un comisario del obispo William Atwater de Lincoln, visitó inesperadamente el priorato de Littlemore. Aunque la razón de su visita sigue sin estar clara, quedaron horrorizados por lo que presenciaron bajo la dirección de la priora, Catherine Walls. La priora misma era una figura notoria, conocida por tener una vida personal complicada y por malgastar los escasos recursos del convento, habiendo empeñado sus ornamentos para sostener su estilo de vida extravagante. Enfrentó críticas por su trato severo hacia cualquier monja que se atreviera a oponerse a ella. A medida que las monjas comenzaban a expresar sus quejas contra la priora, volaron acusaciones y contraacusaciones. Catherine acusó a las otras monjas de comportamiento inapropiado, mientras ellas cargaban que una monja había sido vista participando en interacciones juguetonas con chicos locales. Cuando fue castigada, las otras monjas derribaron la puerta de la sala de castigos y la rescataron. Algunas monjas incluso permanecían fuera durante periodos prolongados para disfrutar de la compañía de hombres locales. La situación era escandalosa, dejando al equipo del obispo desconcertado mientras luchaban por discernir la verdad en medio del caos. En cualquier caso, la priora estaba en una condición desesperada, con una reputación en deterioro y un escándalo amenazando con socavar la imagen cuidadosamente mantenida de la Iglesia inglesa. En el siglo XV, un fraile afirmó que los conventos en Venecia funcionaban más como clubes sociales que como instituciones religiosas. Según los registros de la Iglesia, había numerosos conventos en Venecia, siendo el convento benedictino de San Angelo de Contora el más notorio. Las monjas de familias influyentes estaban envueltas en varias controversias y a pesar de numerosas investigaciones sobre su conducta, probablemente la mala conducta real dentro del convento era mucho más generalizada. Los registros judiciales documentaron relaciones durante salidas y dentro de las celdas del convento, junto con instancias de celos y turbulencias emocionales. El convento de San Ambrogio fue aún más escandaloso y recibió atención por sus prácticas. El fundador de San Ambrogio enfrentó críticas por alentar a las monjas a participar en rituales poco convencionales. Una monja reveló que se le había instruido a participar en prácticas específicas que difuminaban las líneas de las creencias tradicionales. Durante una indagación, surgieron acusaciones sobre la naturaleza de estos rituales, que algunos testigos describieron como muy inusuales. El convento enfrentó un escrutinio a medida que circulaban relatos de prácticas no ortodoxas, lo que llevó a una exhaustiva investigación. El fundador del convento se vio envuelto en múltiples controversias y, a pesar de servir como asesor espiritual para figuras prominentes, sus acciones llevaron a un mayor interés y crítica. Se encontró en el centro de una red de complejidades que involucraban sus relaciones y experiencias dentro del convento. Sorprendentemente, a pesar de enfrentar desafíos, su convento continuó operando bajo la atenta vigilancia de las autoridades eclesiásticas. La maestra de novicias estuvo involucrada en diversas interacciones,
no solo con otras monjas, sino también con individuos de la comunidad más amplia. Para disfrazar sus interacciones, las presentaron como formas de guía espiritual. Las dinámicas dentro del convento se volvieron cada vez más intrincadas, con monjas sintiendo una profunda conexión que difuminaba las líneas entre la devoción espiritual genuina y el afecto personal. A medida que la atmósfera dentro del convento se cargaba de emociones, comenzaron a surgir historias sobre monjas que afirmaban haber tenido visiones de figuras religiosas, experiencias que, a pesar de estar profundamente arraigadas en la espiritualidad, reflejaban también deseos humanos y relaciones complejas. Aunque la mayoría de las monjas eran conscientes de las expectativas de conducta, las tensiones y los anhelos humanos intrínsecos a menudo prevalecían, mostrando la complejidad de la vida religiosa. Las líneas entre lo espiritual y lo terrenal continuaron borrándose, revelando un mundo de deseo, fe y conexión humana que a menudo desafiaba las normas de la sociedad de la época.